No se asusten, vamos a quedarnos. Y fue la hora, 7 de la mañana, 19, ah, Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran En tranquilidad. este momento se siente un temblor, se está Vamos a moviendo esperar el un piso. segundo. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento. Conservar la calma y evacuar el lugar. Me voy a levantar y voy a evacuar. Pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Un terremoto, o también conocido como sismo, es un movimiento telúrico o sacudida brusca bajo la Tierra. Es un fenómeno pasajero de la corteza terrestre, producida por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Comúnmente suele ocurrir por la actividad de fallas geológicas, fricción por el borde de las placas tectónicas, procesos volcánicos, impactos de asteroides, que es muy poco común, o incluso puede ocurrir por parte del ser humano, por las detonaciones nucleares subterráneas, según la Wiki. A pesar de que Chile sea uno de los países más propensos en movimientos sísmicos en América Latina y Japón como uno de los países más propensos a nivel mundial, México no se queda de un lado a ser vulnerable a estos, ya que este país se encuentra ubicado en un lugar donde confluyen 5 placas tectónicas, las cuales son la placa del Pacífico, placa de Cocos, placa de Rivera, placa del Caribe, placa de Norteamérica y esta es la última que abarca todo el país. Según la SSN, puede ocurrir uno o varios sismos diarios en cada zona del país, incluso sin ser perceptibles por el ser humano. Y estos datos los podemos encontrar en la página oficial que, por cierto, te dejaré el link en la descripción. Ciudad de México es una de las zonas más propensas en movimientos sísmicos. El motivo clave de esto se debe a la zona en donde se ubica esta ciudad, ya que se encuentra construida bajo un lago. Esto hace que los suelos bajo el pavimento sean más blandos por el alto contenido de agua, lo cual hace que tenga mayor movimiento sísmico. Recordemos que Ciudad de México está ubicada en una ciudad antigua, construida por mexicas, donde esta misma fue construida sobre un lago. El día de hoy hablaremos de un hecho histórico, que ocurrió el mismo día, pero en años diferentes, que marcó la vida de muchos mexicanos en la zona central. Por cierto, antes de empezar, cabe aclarar que este video no pretende ofender a las víctimas fallecidas en los dos eventos. Esto solo es un video de entretenimiento y enseñanza a las personas que vivieron el momento o externas de la zona o país. Sin más por agregar, empecemos. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Imagina que debes levantarte a las 5 o 6 de la mañana para ir a tu trabajo o escuela. Tienes que esperar el transporte público para tener que poner tu jeta en la universidad o llevar el pan de cada día a tu casa. Estando allá a las 7 como mínimo, de repente sientes algo de movimiento. Te sientes mareado o incluso te levantas para caminar, pero pierdes el equilibrio por el cual el movimiento es más brusco pasando los segundos. Escuchas gritos de personas diciendo, está temblando, todos tranquilos, no corran. Y de repente ves que el edificio de enfrente se derrumba por completo. Te alteras mucho cuando viste gente cerca de ahí, siendo el 19 de septiembre de 1985 a las 7:19 de la mañana. El movimiento telúrico causó daños severos de cientos de edificios por la ciudad y la muerte de miles de mexicanos. Hablar de México en la década de los 80 es hablar de una de las crisis económicas que azotaron al país, siendo exactos desde 1982. En ese entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado fue quien propuso un programa inmediato de reordenamiento público en combate de la inflación y protección del empleo, con el fin de recuperar un desarrollo sostenido, eficiente y equitativo. Pero esto es otro tema extenso que veremos en un futuro video, donde la deuda externa tiene que ver con los daños ocurridos en el 85. El epicentro fue localizado en el Océano Pacífico, cerca de las costas del estado de Michoacán. Un informe del Instituto Geofísico, junto con la Institución de Ingeniería de la UNAM, detalló que el epicentro se localizó cerca del río Balsas, ubicado en el centro sur de México, siendo a las 7:17 am y alcanzando la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, a las 7:19 am,
con una magnitud de 8.1 y durando 2 minutos. Y sí, bastante tiempo. El sismo fue tipo trepidatorio y oscilatorio. Para aquellos que no sepan la diferencia entre estos dos, aquí un ejemplo. Un sismo oscilatorio es aquel movimiento donde la Tierra va de un eje de izquierda a derecha, produciendo un balanceo de un lado a otro, afectando más que nada a los edificios. Al otro lado tenemos el sismo trepidatorio, que es casi lo mismo, solo que verticalmente, o sea que tiene un eje de arriba y abajo, haciendo que se sacuda la Tierra de una forma más violenta, pudiendo provocar el lanzamiento de objetos al aire. ¿Te imaginas un terremoto de esa magnitud? No se conoce el número real de víctimas afectadas por el sismo. Según el gobierno de en ese entonces, dijeron la cifra de 3.692, pero la Cruz Roja Mexicana señaló que eran más de 10.000 víctimas. Los edificios colapsados se reconstruyeron o cedieron el espacio donde se ubicaron para hacer parques o centros culturales. Los civiles de buena mano que ayudaron en el rescate o atención de los damnificados sugirieron un movimiento social para un cambio político en el país. Se creó una cultura de protección civil donde no solo se limita a los sismos, sino a incendios, inundaciones o huracanes. Pese a que a muchas personas empezaron su día a partir de las 5:30 de la mañana, sintiendo el movimiento de la Tierra a las 7:19, muchas personas aún se encontraban dormidas durante el sismo. Sí, estas mismas personas perdieron la vida mientras dormían. Quedaron bajo los escombros de varios edificios residenciales. Un ejemplo de este es el edificio Nuevo León, en Tlatelolco, muriendo así entre 200 o 300 personas, siendo alrededor hombres, mujeres y niños. Una de las famosas víctimas de este suceso fue la de Rodrigo Eduardo González Guzmán, conocido como Rodrigo, muriendo este mismo en su departamento junto con su esposa, ubicado en la colonia Bruselas, en Juárez. Rodrigo tenía un despegue musical junto con la compañía Wea Music, pero esta joven promesa no pudo despegar por su fallecimiento. Un año después y hasta la fecha, fue homenajeado con una estatua, siendo puesta en el Metro Valderas. Su ubicación de la estatua en este metro también fue un homenaje a una de sus canciones más emblemáticas, llamada La Estación del Metro Valderas. En las primeras horas después del sismo, todos los servicios y autoridades quedaron paralizadas. Fue así que las primeras horas de ayuda fue gracias a los civiles, quien con sus propias manos improvisaron el rescate de varias personas bajo los escombros. Fue así que en medio de una improvisación surgió una nueva organización llamada Topos. Hasta la fecha y a cumplir 35 años de su creación, son considerados el grupo de rescatistas más importantes y conocidos en el mundo, ya que brindan su servicio de rescate en países que hayan sido afectados por sismos. Desde 1985 hasta la fecha, se ha hecho por lo menos una vez al año simulacros de evacuación en escuelas, edificios públicos y empresas. Estas están obligadas a cumplir con personas capacitadas para reaccionar en caso de un desastre. Y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar. Es coincidencia de la vida que un temblor de hace pocos años hiciera una réplica parecida a la que ocurrió en la década de los 80s. Ocurrió el 19 de septiembre de 2017, se conmemoraban 32 años del suceso en ese entonces, conocido como el terremoto de Puebla de ese mismo año, producido a la 1:14 p.m., con una magnitud de 7.1, menor que la del 85 pero catastrófico. Tan solo pasaron 8 días después del temblor de Chiapas, que por cierto, esto solo fue una réplica. En Chiapas ocurrió un temblor con una magnitud de 8.2, siendo este catalogado como uno de los sismos más fuertes, superado por Chile con un terremoto ocurrido en 2015, con una magnitud de 8.3, donde se percibió en el sureste de México, afectando países de Centroamérica y claro, la Ciudad de México. Ahora que lo recuerdo, en Ciudad de México igual no hubo un derrumbe muy fuerte ese día, ¿o sí? Este sismo fue de terremoto intraplaca, o sea, un movimiento sísmico que ocurre dentro, y repito, dentro de una placa tectónica, ya que este puede obtener una ruptura interna. Este tipo de sismo es de los más raros que se puede predecir, ya que claro, las interplacas son las más comunes, ya que estos se pueden liberar una suficiente energía para hacer magnitudes grandes y generar daños. Esto puede afectar en zonas donde no se acostumbran los sismos o edificios que no están bien adaptados. El terremoto ocurrido fue repentino, ya que no solo se sintió en Ciudad de México y Puebla, sino en Oaxaca, Estado de México, Morelos, Guerrero, Michoacán y Tlaxcala. Cabe recalcar que Tlaxcala no existe.
El número de víctimas fueron declaradas por Protección Civil, donde se contabilizó un total de muertes de 396 personas en total, 228 en Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Algunos daños de la infraestructura que sufrió la Ciudad de México fue fracturas en la red de distribución de agua, donde hasta 28 días después del sismo varias delegaciones se mantuvieron sin agua. Se vieron afectadas docenas de casas y edificios. Se pudo contabilizar más de 11.495 inmuebles afectados, junto con más de 30.000 damnificados. Por cierto, quiero hacer una pausa para recordarles acerca del dinero que recaudó Juanpa Zurita. ¿Dónde está el dinero recaudado, Juanpa? Si recaudaron arriba de 1 millón de pesos, ¿por qué solo hiciste una casa? ¿Por qué te aprovechas de la gente, hijo de tu... Cabe recalcar que algunas zonas del centro son alrededor de edificios viejos. Si van de visita y se van entre calles se darán cuenta que hay grietas en algunos inmuebles. Y no estoy hablando o refiriéndome de los edificios de la época del mandato de Porfirio Díaz. Literalmente estamos hablando de edificios residenciales y algunas vecindades. Bueno chicos, esta será la parte de la que tal vez se enteraron por el título, mi experiencia que viví en el momento del temblor. Verán, todo empezó un 7 de septiembre, era de noche y estaba preparándome para irme a dormir, hasta que actualicé las noticias de Facebook y en la primera plana me sale acerca de un temblor de 8.2 en el sur del país. Yo solo dije, qué mal pedo. Y así estuvieron preguntándome por si había sentido el temblor, que hace un momento, que incluso se sintió en el Estado de México, y que en la Ciudad de México, que se sintió demasiado fuerte. Bueno, pero claro, la zona más afectada fue la de Chiapas y países de Centroamérica. Cancelaron las clases dando un comunicado por la mañana. No recuerdo bien si fue exactamente uno o varios días, pero supongo que solo fue un día. En fin, pasaron los días hasta el 19 de septiembre, un día normal, se conmemoraban los 32 años del suceso y era como la 1, solo faltaba 1 hora para irnos ya a la chingada a nuestras casas. Yo la verdad no recuerdo si había hecho un simulacro de evacuación. En fin, en lo que estaba yo sentado en una butaca, estábamos en una clase, más bien un submódulo de mi carrera que estaba estudiando en ese entonces. De pronto todos estábamos así callados y suena una alarma en el celular de mi maestra, la cual no estaba dando clase, y huevos, empieza a temblar, empieza el movimiento brusco. Se los juro, esta fue mi primera vez que viví un temblor, y les diré por qué en pocas palabras. Yo vivo en un cerro, y normalmente en los cerros no se sienten los movimientos sísmicos, por las capas de tierra que estas tienen, y eso que yo soy de un municipio cercano a la Ciudad de México. En fin, yo cuando me levanté casi me iba de hocico a la pared porque perdí el equilibrio, pero pude recuperarme y caminé tranquilamente. Todos vienen acá sacados de pedo diciendo, no mames, güey, tembló. Pero no pasó a mayores. Unos los vi con la piel blanca, otros así como que muy sacados de pedo, pero para mí fue algo muy loco sentirlo, porque realmente sentí como si alguien estuviera golpeando en el suelo muy agresivamente. Pero ¿saben una cosa? El temblor fue demasiado fuerte, que incluso tembló en el cerro donde yo vivo, lugar donde no estamos acostumbrados a los movimientos sísmicos. Vuelvo y repito, mi mamá me marcaba y me preguntaba si yo sentía el temblor, y cuando hice este video fue cuando me di cuenta que el sismo fue de intraplaca. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden las medidas de seguridad en caso de un sismo. Recuerda compartir este video con tus amigos y personas que hayan vivido uno o dos de los casos que vimos en este video. No olvides suscribirte al canal para seguir viendo más videos de este tipo. Hasta luego.